Pablo se dirige a la iglesia en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, y le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo está introduciendo un tema que nosotros también conocemos y sabemos, el tema de la oración. Pablo está introduciendo el tema de las instrucciones para cómo nosotros debemos orar y cómo debemos presentarnos delante de Dios. Pero también Pablo abre un paréntesis para exponer a quién es que nosotros debemos orar y adorar, puesto que podría caber la confusión en aquella ciudad donde está esta iglesia, a creer que podríamos dirigir estas oraciones, estas peticiones, estas rogativas y estas acciones de gracia a alguien más o a algo más que no fuera el Dios Todopoderoso. En una sociedad gentil, en una sociedad influenciada por el helenismo, por la cultura griega y ahora la cultura romana que estaba imperando en ese momento, Pablo dice, bueno, hay que abrir un paréntesis aquí y hay que hacer una aclaración, porque no es que vamos a ir con nuestras oraciones, con nuestras rogativas, con nuestras peticiones y nuestras acciones de gracia delante de cualquiera que nosotros creamos que es Dios. Pablo dice entonces en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Pablo dice, es necesario, y yo exhorto ante todo a la congregación, a la iglesia, a los hermanos, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia, es decir, los reyes, y por todos los que gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero no vamos a ir delante de cualquiera a hacer estas peticiones. No vamos a ir delante de cualquier Dios que se nos ha construido a través de la cultura. No vamos a ir a rogarle, a pedirle o a dar gracias a un Dios que se nos ha impuesto o al que hemos decidido seguir porque toda la gente sigue a este Dios. No, hay un solo Dios, porque hay un solo Dios, lo aclara, hay un solo Dios, no hay otro Dios. Se establece desde el principio en la creación y se establece también al final en el Apocalipsis, que hay un solo Dios. No vamos a ir al cielo y nos vamos a encontrar con 3, 4 dioses ahí en el cielo. No vamos a ir al cielo y nos vamos a encontrar con una multitud de dioses. Hay culturas, hay naciones, hay pueblos que son politeístas y creen en muchos dioses. Claro, esto es producto de la necesidad del ser humano de saber y de conocer en su interior, en su espíritu, en su esencia más íntima, que hay alguien más que es poderoso, que es mayor y mejor que nosotros. El ser humano siempre ha tenido esta convicción de que hay alguien más que sabe más, alguien más que puede más, alguien más que tiene capacidades que nosotros no tenemos. Por eso entonces algunas culturas adoptaron al sol como Dios, como un Dios, porque el sol todos los días sale y todos los días se oculta, pero está ahí siempre. Entonces algo tan poderoso como el sol merecía la adoración, porque todos los días el sol sale y se oculta. Algunos adoptaron la fuerza y la furia del mar como un Dios, porque está ahí impetuoso, está imponente siempre. Algunos vieron al rayo como un Dios, porque vieron su fuerza y su poder,
Vieron cómo destella desde el cielo y rompe la tierra, rompe cualquier cosa sobre lo que cae. Y dijeron, esto debe ser un Dios, porque no cambia su forma, porque siempre está ahí. Cuando vienen las tormentas, un rayo es seguro que va a aparecer en medio de la tormenta. Y así empezaron a darle forma e idea a sus concepciones de algo superior, de un ser superior. Hasta que un día Dios se revela a la humanidad. Hasta que un día dice, no. Dios solo yo. Porque yo soy el creador del cielo y de la tierra. Y la Biblia inicia con ese enunciado, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos. Toda la expansión que usted puede ver con sus ojos, toda la expansión que la ciencia ha podido descubrir con los telescopios poderosos y potentes que tiene, toda la expansión que se ha podido descubrir con los telescopios puestos en las sondas espaciales, todo eso, los cielos, lo creó Dios en el principio. Creó los cielos y creó esta tierra. Todo lo hizo con sus manos. Todo lo hizo con el poder de su palabra. Y entonces establece también un principio de fe en nosotros, el saber que el Hijo, Cristo, el Verbo, estaba ahí también en ese principio, operando en armonía con el Padre, porque el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo se hizo carne, dice Juan, y entonces habitó entre nosotros. Y por eso Pablo hace la mención y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Y quién dio testimonio de Jesucristo? Bueno, dice la palabra del Señor en Génesis también, en los primeros versículos, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo de Dios dio testimonio de Jesucristo, revelando a los antiguos profetas, revelando a los antiguos hombres de fe que un día Cristo vendría, que un día el Mesías vendría, que Dios mismo se haría hombre, se encarnaría en un niño nacido en una ciudad pequeña, quizás de las más pequeñas de Israel, en una familia humilde, pero con una genealogía que descendía de la realeza, de la línea del rey David, y que se convertiría en ese mediador entre Dios y los hombres, en esa persona que iba a interceder entre Dios y los hombres, esa persona que se iba a convertir en un sumo sacerdote por siempre y para siempre, que se iba a convertir en el sacrificio que nos iba a nosotros a rescatar de la culpa del pecado. Ahora, la expresión un solo Dios también tenía una connotación política importante en aquel momento. Recuerde usted que bajo el dominio del Imperio Romano, al César se le consideraba un Dios, porque era considerado el ser más poderoso sobre la tierra. Entonces al César se le veía como un Dios, le reverenciaban como un Dios, le hacían cantos como a un Dios, le hacían fiestas como a un Dios, se le celebraban como si fuera a Dios, hacían sacrificios en honor al César. Pero cuando Dios se reveló a Israel como el único Dios, como el gran yo soy, Él se reveló a Israel para que Israel fuera su pueblo y que mediante el ejemplo de Israel todas las naciones de la tierra pudieran conocerle a Él. Y cuando Israel estuvo esclavo en Egipto, Dios reclamó de Israel su culto, su alabanza, su adoración y su servicio. Por eso Moisés le dijo al faraón, dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me haga culto en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me alabe en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me haga sacrificio en el desierto. Pero el corazón de Faraón se endureció hasta que con mano fuerte y poderosa Dios sacó a su pueblo de Egipto.
Y eso lo conocemos, eso lo sabemos, no solo por lo que la Biblia dice, sino también por lo que la historia cuenta. Hay una parte de la historia que no se puede negar y que no se puede esconder. Hubo un pueblo que fue esclavo en Egipto por más de 400 años, pero un día fue liberado, y ese es el pueblo de Israel. La expresión un solo Dios y un solo mediador, entonces contravenía la autoridad del César. Iba en contraposición de la creencia de que César era Dios. Pablo podía ganarse la pena de muerte por decir que solo había un Dios y precisamente no era el César. Pero él se atrevió a decirlo porque confiaba, porque creía, porque sabía que esa era la verdad. Ahora, un solo mediador se refiere a que Jesucristo es el único que puede conectarnos con Dios. Es el único puente, es el único camino. Él mismo lo dijo y lo expresó: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera, no hay otra forma de llegar al Padre, de llegar a Dios, de conocer a Dios que a través de Jesucristo. No hay otra manera más que conociendo a Jesucristo. Él es el único que puede reconciliarnos con Dios el Padre. Él es el único que pudo cargar con nuestra culpa y devolvernos esa identidad de hijos delante de Dios. Esto implica que solo a través de la fe en Él podemos acercarnos a Dios. No hay otra manera y no hay otra forma, ya que su sacrificio en la cruz del Calvario satisface y es suficiente y es exclusivo para la salvación tuya y la salvación mía, sin necesidad de intermediarios, de otros intermediarios. Por eso no consideramos nosotros a ninguno de los santos hombres de Dios ni mujeres de Dios de la historia como intermediarios o como intercesores. No consideramos a los ángeles, porque la función de los ángeles nunca fue interceder entre Dios y la humanidad. Los ángeles son mensajeros. Ellos traían el mensaje de Dios a los profetas. Los únicos que en algún momento pudieron interceder o intermediar entre Dios y su pueblo fueron los sacerdotes. Pero por eso Dios establece en Cristo Jesús un nuevo orden sacerdotal. Establece un sacerdocio que ahora es eterno en Cristo Jesús. Un sacerdocio que ahora no tiene fin, no caduca. Un sacerdocio que no tiene que venir antes a presentar un sacrificio por él mismo para santificarse delante de Dios. En la historia del pueblo de Israel y del tabernáculo encontramos esa figura del sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo. El lugar santísimo era esta porción del tabernáculo, esta tercera parte del tabernáculo, en donde se encontraba el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios mismo. Y una vez al año el sacerdote ofrecía un sacrificio de expiación por los pecados del pueblo de Israel. Y una vez al año este sacerdote tomaba la sangre de este cordero y atravesaba el atrio, entraba al lugar santo y traspasaba el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Se dirigía al arca del pacto y rociaba la sangre de aquel cordero sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. ¿Recuerda la figura de los dos querubines? Pues esa tapa de oro, ese era el propiciatorio. El sacerdote esparcía sobre el propiciatorio la sangre del cordero y con esto la ira de Dios por el pecado del pueblo quedaba apaciguada. Pero el escritor de Hebreos dice que hubo un solo sacrificio, de una vez y para siempre, que satisfizo el corazón de Dios, que satisfizo la demanda de Dios por nuestros pecados y por los del mundo entero. Y ahora usted y yo hemos tenido el recurso de la salvación a través de ese sacrificio
que es en Cristo Jesús. Ya no más rituales, ya no más obras, ya no más sacrificios personales. Ningún sacrificio, ninguna obra tuya o mía ahora nos acercan a Dios. No, no, no. Las obras, buenas obras que tú haces, las haces porque eres un hijo de Dios, porque eres salvo. No hacemos obras para salvación, hacemos obras porque somos salvos. Ahora somos personas distintas, empáticas. Ahora somos personas misericordiosas porque somos hijos de Dios y Él nos llama a ser este tipo de personas. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Ahora hay algunos puntos específicos en esta enseñanza en los cuales quiero hacer énfasis. Número 1, la exclusividad de Cristo. Esta frase enfatiza que Jesucristo es el único. Es un hombre que une a la humanidad con el único Dios, porque Jesucristo era 100% hombre, fue 100% hombre y 100% Dios. Jesucristo fue capaz de tomar esa naturaleza humana siendo Dios, y dice la Biblia que no se aferró a eso, no se aferró a ser divino, no se aferró a estar en su trono de gloria, y tomó la forma de hombre y se hizo siervo. Se convirtió en un siervo para darnos ejemplo a usted y a mí. A usted y a mí. Yo, hermano, no soy o no debo ser el patrón de ustedes. Yo debo ser el servidor de ustedes. Yo debo ser el siervo de ustedes. Y cada uno de ustedes debe ser siervo de su propio hermano. Debe ser siervo los unos con los otros, porque ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, después de esta manifestación tremenda del Espíritu Santo sobre la iglesia, dando el banderillazo de salida de la iglesia del Señor, aquella promesa que Jesús dio, que serían testigos de Él cuando recibieran poder, cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, para que fueran testigos de Él en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 4, dice la palabra del Señor, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Enfatiza la exclusividad de Cristo, no hay otro nombre. Ahí se cierra la discusión, ahí se termina la discusión, ahí se termina el debate. En ningún otro hay salvación, refiriéndose a Jesucristo. No hay manera que alguien me pueda convencer a mí de que hay otra forma o hay otro método, otro camino por el cual yo pueda ser salvo que no sea Jesucristo. No hay manera. La Biblia cierra el debate en este versículo: en ningún otro hay salvación. Y luego enfatiza lo siguiente: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Cualquier persona puede hacer un sacrificio. Cualquier persona puede incluso entregar su vida por otra persona. La Biblia lo dice. Podemos dar nuestra vida por los seres que amamos, por los seres que queremos. Podemos poner nuestra vida en mi caso, por ejemplo, yo podría poner mi vida por alguno de mis padres. Podría poner mi vida por mi esposa, podría poner mi vida por mis hijos. Podría poner mi vida por alguien a quien yo aprecie mucho. Pero a lo sumo lograría salvar a uno, si esa fuera la condición. Pero Jesucristo puso su vida en sacrificio por todos, por todos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entrega a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él crea,
para que todo aquel que le reciba como su Señor se convierta Jesús en el Salvador de esta persona. Sea salvo, no se pierda. El sacrificio de Jesús es suficiente. Su muerte en la cruz fue un rescate completo por todos los pecados. Ahora ya el sacerdote, el sumo sacerdote, no tenía que venir año tras año a hacer otro sacrificio, ni por él, ni por los demás, porque ya Jesús había hecho el sacrificio perfecto, el sacrificio suficiente, el sacrificio eterno, el sacrificio que tiene validez desde el momento en que Él fue crucificado y muerto allá en el Calvario, en el Gólgota, hasta este momento en el que estamos hoy hablando de ello y por la eternidad. Ese sacrificio es eterno, es válido, está vigente para todas las generaciones. Ese sacrificio no caduca, ese sacrificio no termina, ese sacrificio no se puede ignorar. Aunque algunos lo pisoteen, aunque algunos lo desprecien, aunque algunos no lo acepten, eso no quiere decir que este sacrificio no tenga la relevancia que nosotros hemos entendido que tiene. La relevancia de ser suficiente, la capacidad de poder absorber todo el pecado de la humanidad para presentarse delante de Dios como lo único que no solo cubre, sino que elimina el pecado de nuestras vidas. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y tome en cuenta esto, porque lo vamos a necesitar al final también. ¿Dónde dice que está sentado ahora Cristo? A la diestra de Dios, refiriéndose a la diestra del Padre, ¿verdad? Eso quiere decir que el Padre está aquí en su trono y Jesucristo está aquí en su trono al lado derecho, a la diestra de Dios. Recuerde eso y téngalo en mente. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay tres elementos que no podemos dejar pasar por alto. Dice que tenemos ahora libertad para entrar al lugar santísimo. Recuerda que le mencioné que en el antiguo pacto o en el tabernáculo de Israel era el sumo sacerdote el único que podía entrar al lugar santísimo, es decir, al lugar donde estaba la presencia de Dios. Pues ahora el escritor de Hebreos nos está diciendo que usted y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora, no entramos con la sangre de un cordero en nuestras manos, no entramos con una ofrenda natural en nuestras manos. Nosotros nos presentamos ahora en libertad delante de Dios porque la sangre de Jesucristo está delante de nosotros. Ahora podemos llegar directamente a Dios y acercarnos directamente al Padre porque Jesucristo está a su diestra. El sacrificio está ahí presente delante de Dios. Entonces, cuando Dios me ve a mí, cuando Dios lo ve a usted, Él ve la sangre de Cristo sobre nosotros, porque es la que nos limpia de todo pecado. Lo otro es que dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. En la historia de la crucifixión de Jesús se narra que en la hora que Jesús expiró, el velo del templo se rasgó. Ese era el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo en el templo de Jerusalén. Ya he explicado otras veces que para ese momento
el arca del pacto hacía muchos años que había sido extraída del lugar santísimo. No se sabe, no se conoce, al menos no es público el conocimiento del paradero del arca del pacto. Pero la verdad es que Dios permitió eso para mostrar algo. Número uno, la hipocresía de aquella generación religiosa, porque todavía seguían celebrando el culto como lo hacían antes. Cuando vino Cristo, cuando vino Jesús, todavía el sumo sacerdote seguía fingiendo que entraba al lugar santísimo a ofrecer la sangre expiatoria de aquel cordero. Pero ¿sobre qué vertía la sangre si el arca del pacto ya no estaba ahí? ¿Qué presencia de Dios es la que había entonces en el lugar santísimo, en aquel lugar, si el arca del pacto, que era la que representaba, era la que traía la presencia de Dios a aquel lugar, ya no estaba ahí? Pastor, ¿y por qué dice eso, que ya no estaba ahí? Bueno, la historia lo dice. La historia lo cuenta, la historia lo relata. Hubo un general romano que cuando conquistaron Jerusalén, cuando entraron a Jerusalén, él quiso ir al templo. Él quiso conocer al Dios, a la divinidad que tenían los judíos. Pero cuando exigió y logró entrar al lugar santísimo, el lugar estaba vacío, vacío. Entonces esto quiere decir que ahí no había presencia de Dios. Pero al mismo tiempo la presencia de Dios estaba siendo depositada en aquel niño, en el vientre de María, la madre de Jesús. La presencia de Dios estaba siendo depositada y encarnada en Jesucristo. Y ahora aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y trajo y reveló a nosotros al Padre. Porque antes de eso no conocíamos al Padre, conocíamos a Yahweh, conocíamos al Dios Todopoderoso, conocíamos al omnipotente Adonai, pero no conocíamos a Emmanuel, Dios con nosotros, y no conocíamos al Padre. Pero cuando Cristo viene, revela entonces la naturaleza divina del Padre y la naturaleza divina del Hijo. Y en ese momento, en el cuerpo de Cristo, comienzan a cargarse los pecados de la humanidad. Concluye este hecho, este acto en la cruz del Calvario. Y es ahí donde el cuerpo de Cristo es desgarrado. Es ahí donde el cuerpo de Cristo es flagelado. Y en su llaga, dice el profeta Isaías, nosotros fuimos curados. Usted puede imaginarse el dolor, usted puede imaginarse el cuerpo de Cristo, llagado, ensangrentado, flagelado, herido, atravesado por esa lanza en su costado. En ese momento se rompe el velo. Es decir, en el cuerpo de Cristo nosotros encontramos la entrada, el acceso. En el sacrificio de Cristo nosotros encontramos la libertad para acercarnos confiadamente al lugar santísimo. Porque ahora ese sacrificio eterno está ahí al lado del Padre. Lo tercero que podemos resaltar de esta porción de Hebreos 10, 19, 22 es que ahora tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Un sacerdote que no morirá porque es eterno. Un sacerdote que no tendrá un relevo porque Él es suficiente y es eterno. Un sacerdote que no necesita hacer sacrificios para purificarse a sí mismo, porque Él en sí es el sacrificio de purificación. Un sacerdote que ahora no tiene principio ni tiene fin. Un sacerdote que es consciente de su humanidad y de la mía. Un sacerdote que también es consciente de la naturaleza divina de Dios. Por eso Él es el único capaz de poder balancear la paz entre Dios y los hombres.
porque Él conoce lo que Dios demanda del hombre y Él conoce la capacidad de respuesta del hombre hacia Dios. Así que lo que usted y yo no podemos dar para Dios, lo que usted y yo no podemos hacer para Dios, lo hizo Cristo. Pero dice que nos acerquemos con corazón sincero. Es necesario que usted y yo entonces le busquemos con un corazón sincero. Podemos engañar a cualquiera, amado hermano. Podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a los líderes, podemos engañar al pastor. El pastor puede engañar a la iglesia. Podemos hablar bonito acá en la iglesia. Podemos parecer muy buenos cristianos acá en la iglesia. Pero a Dios no podemos engañarlo. No nos confundamos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado y lo que usted siembra, eso cosecha. Si usted siembra en la carne, cosecha de la carne. Si usted siembra en la carne, cosecha corrupción para su propio cuerpo. Pero si usted siembra en el Espíritu, cosecha entonces vida eterna, dice la palabra. Entonces usted tiene que ser sincero al momento de venir delante del Señor. Porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. A Dios no lo puede engañar. Usted puede fingir, usted puede aparentar, usted puede decir, no, yo ya le pedí perdón a Dios, pero dentro de su corazón usted sabe que no lo ha hecho. El que está en problemas ahora es usted. El que tiene un problema ahora es usted. Usted no tiene que venir a mí para que yo le ponga un castigo o una penitencia por sus pecados. Usted puede venir delante de Dios y decirle, Señor, este es mi pecado. Sincérese delante de Dios. ¿Y por qué le digo que puede venir delante de Dios? Por lo que ya hablamos. Porque Jesús abrió ese camino vivo y santo hacia la presencia del Señor. ¿Por qué le digo que usted puede hablar con Dios? Porque Jesús nos enseñó que podemos hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios no es un Dios inalcanzable, Dios no es un Dios inaccesible, Dios no es un Dios que está allá bien lejos en el cielo y que usted está bien aquí abajo en la tierra y que Dios no le va a escuchar. Jesús dijo, podemos acercarnos a Él y cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, Dios es santo, santo, santo. Venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo cuesta eso, verdad? Dejarnos gobernar por Dios. Que Él sea nuestro Señor. Hágase tu voluntad. Que mi voluntad ya no sea la que predomina en mi vida, sino la voluntad de Dios. Y usted entonces se sincera con Dios y le presenta a Dios sus cargas, sus dudas, sus preocupaciones, pero también presenta delante de Él su pecado. Confiesa su pecado delante del Señor y Él es fiel y justo para perdonarlo. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que escucha. Dios es un Dios que está atento al clamor de los justos. Entonces dice que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Se necesita fe para poder creer que yo puedo hablar con Dios. Se necesita fe para poder creer que yo puedo hablarle a ese Dios que no puedo ver, que no está delante de mí físicamente, que no está ahí en un lugar visible para todos, pero que yo sé que existe. Yo sé que Él lo es porque Él dijo, yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Él existe, Él es. No tengo que probarlo. No tengo que buscar argumentos, no tengo que usar el método científico con Él porque Dios no es algo que se pueda probar o comprobar con un método de observación o análisis. Dios no está sujeto a las leyes de la naturaleza, a las leyes físicas a las que estamos sujetos nosotros. Dios no está sujeto ni a nuestro tiempo. Dios creó el tiempo para nosotros. Dios creó las leyes físicas para nosotros, para los hombres, para la creación, para el universo. Por eso la tierra se sostiene sobre su eje y está ahí en esa rotación y esa traslación constante todos los años y todos los días. Porque Dios creó esa ley física para la tierra y para cada uno de los planetas.
Y Él hace que funcione todo eso. Así que Él no está sometido a todas estas leyes a las que nosotros sí. Por lo tanto, yo no puedo probar a Dios con ningún método humano. Yo necesito la fe para creer. Y cuando yo me siento poco de fe, cuando yo me siento falto de fe, cuando yo me siento que necesito más fe en mi vida, entonces vengo a Él y le digo, auméntame la fe. Auméntame la fe, porque yo quiero ver las cosas que no puedo ver. Yo quiero creer esas cosas que tú has prometido para mí, que no las estoy viendo hoy, pero que tu palabra dice que yo las recibiré, porque soy tu hijo. Porque tú pagaste ya el precio por mi culpa, ahora yo soy tu hijo. Y tu palabra dice que tú tienes bendiciones, tú tienes misericordias que son nuevas para mí cada mañana. Yo no sé qué es lo que tienes hoy para mí, pero yo quiero recibirlo hoy. Yo quiero tener lo que hoy tienes preparado para mí. Yo quiero recibirlo. Levantarse con esa actitud demanda mucha fe, porque los demás te van a decir que estás loco. Pero la locura del Evangelio solo es para aquellos que se pierden. Para nosotros, para los que somos salvos, la Biblia dice que el Evangelio es poder para salvación. Y luego dice que purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestros corazones, amados hermanos, son engañosos. Nuestro corazón es engañoso. Puede confundirnos aún a nosotros mismos, porque dice la Biblia que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios lo conoce. Dios sabe cómo es tu corazón. Dios conoce lo mejor de ti, pero también Dios puede ver lo peor de ti. Dios conoce lo más brillante, lo más ilustre de tu vida, pero Dios conoce lo más oscuro y vergonzoso de tu vida también. Por eso no puedes ocultar nada delante de Dios. Y lo que nos conviene es venir entonces delante del Señor con corazones purificados de mala conciencia. Eso no lo puedo ver yo. Eso no lo puedo definir yo. Eso no lo puedo establecer yo. Yo no puedo decir, el hermano Gerson tiene una mala conciencia. Eso no lo puedo hacer yo. Eso lo puede ver Dios. Y el hermano Gerson, que sabe cómo es su conciencia. Cómo es lo que anda ahí en su corazón. Qué es lo que anda pensando y tramando en su corazón. Pero la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Es capaz de penetrar, de ir hasta lo más profundo de nuestro corazón y escudriñar ahí lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo purificamos nuestros corazones de mala conciencia? ¿Y cómo lavamos nuestros cuerpos con agua pura? Bueno, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una fuente de agua viva que nos lava, nos purifica y nos limpia. Por eso el creyente debe estar expuesto a la palabra de Dios siempre, no algunas veces, siempre. Por eso el creyente, el que decide creer en Cristo Jesús, no debe limitarse a los versículos o a las porciones bíblicas que leemos acá en la iglesia. El creyente, el que cree en Jesús, debe tener una Biblia en su casa por lo menos. Debe tener la Biblia descargada en su celular. Debe tener la Biblia en su computadora. Y ahí donde esté, ahí donde vaya, usted puede ir leyendo la Biblia. Aún si usted va manejando, usted puede poner el audio de la Biblia e ir escuchando la palabra de Dios. Y se dará cuenta cuán refrigerio más grande es el exponerse a la palabra de Dios. Porque de repente entonces el Espíritu Santo vendrá a su vida y le dirá, en eso está fallando. Esta palabra es para ti porque tú estás fallando en esto. Ese es el momento de arrepentirse. Ese es el momento de buscar a Dios y de ir al acceso directo a Dios. Porque al no haber otros mediadores, los creyentes pueden acceder directamente a Dios a través de la oración y la fe en Jesús. La oración nos abre esa puerta hacia Dios. Y cuando usted ora, usted debe estar seguro que Dios le escucha. Jesús también intercede por cada uno de nosotros ante el Padre en el cielo. Esa es la función de Jesús.
a la diestra del Padre, interceder por cada uno de nosotros. Y esa función de intercesor, no crea que es que le lleva mucho tiempo a Jesús. Es que realmente Jesús está entre Dios y nosotros. Y cuando usted y yo, hombres y mujeres pecadores, venimos y nos acercamos a Dios, cuando Dios ve a través de Cristo a usted y a mí, Él nos ve justificados y santificados. El problema con el pecador es que si no ha venido antes a Cristo, cuando viene delante de Dios, Dios ve el pecado en él. Entonces la única oración que Dios responderá de un pecador es la oración de arrepentimiento. Es la oración de búsqueda del perdón de Cristo. Porque si no llega a Cristo, no puede llegar al Padre. Tiene que llegar primero a Cristo para poder llegar al Padre. Y a Cristo se llega a través del arrepentimiento y la fe. Tampoco la Biblia menciona que haya intermediarios entre Cristo, entre Jesús y los hombres. Nosotros podemos ir directamente a Jesús y pedirle perdón. Entonces el acceso directo a Dios tiene que ver con esa acción mediadora e intercesora de Jesucristo que está a la diestra del Padre en el cielo. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios la que nos sostiene en el tiempo de dificultad. Es la gracia de Dios y la misericordia de Dios que nos sostiene en medio de la enfermedad, en medio de la tragedia, en medio de las finanzas quebradas, en medio de las emociones rotas, en medio de las relaciones rotas, en medio del abandono, en medio de la pérdida. Es la gracia de Dios, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la que nos sostiene y nos mantiene de pie. No hay otra cosa. No hay nadie más que nos pueda sostener de esa manera. Otra de las razones es porque Jesús está vivo. Todas las personas en la historia de la humanidad, los buenos, los malos, los más santos y los más perversos, han muerto y están ahí aguardando la venida del Señor Jesucristo. Usted y yo podemos orarle a Jesús. Usted y yo podemos orarle a Dios. Usted y yo podemos hacer estas oraciones al Padre, a Jesucristo, aún al Espíritu Santo, porque es un Dios vivo. Jesús resucitó, es decir, venció la muerte y ahora está vivo. Él vive para siempre. Él llevó cautiva la cautividad. Él derrotó a la muerte y al sepulcro. Él venció a la muerte eternamente. Él está vivo. Usted no puede hablar con una persona muerta. Hacer eso sería transgredir la ley de Dios también, porque entonces estaría invocando un espíritu de alguien que está muerto. Nos convertiría en espiritistas y el espiritismo es condenado por Dios. Hermano, esto es serio. Usted y yo no debemos caer en el engaño de Satanás, porque lo que Satanás ha hecho es confundir y engañar a las personas, haciéndoles creer que su papá o su mamá que ya murieron ahora pueden escuchar lo que usted les dice desde aquí de la tierra. Usted podrá publicar algo en Facebook, en sus redes sociales, dirigiéndose a su papá o a su mamá que ya murió, o a su hijo, o a su hermano, o a su esposo, o a su esposa. Pero eso es solo para descargar su dolor y su pena. Él no escucha, él no sabe, él no ve. Él está desconectado de la realidad natural suya y mía. Y eso lo dice la Biblia. ¿Recuerda la historia del rico y Lázaro? Ellos están en una conciencia que no entendemos nosotros, como lo relata la historia del rico y Lázaro. Pero es una conciencia limitada al lugar donde están. Ellos nada pueden hacer por los que están vivos en esta atmósfera natural de la tierra.
así como nosotros no podemos hacer nada por ellos que ya partieron. Así que todo se resume a esto. Usted decide adorar al único Dios vivo o decide adorar a cualquier cosa o cualquier ser o cualquier persona que ya murió, y usted estará hablando al vacío, al viento, porque sus palabras no serán escuchadas. Por el único que tal vez podrán ser escuchadas esas palabras es por el enemigo, es por Satanás, que anda por ahí, moviéndose alrededor nuestro, moviéndose cerca de nosotros. ¿Usted cree que el enemigo lo ha dejado a usted quieto y tranquilo? ¿Usted cree que Satanás lo ha dejado a usted quieto y tranquilo? Dice la palabra del Señor que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está pendiente de sus errores. Él está pendiente de sus equivocaciones. Él está pendiente de su pecado para acusarlo, para venir a su corazón y decirle: tú no eres digno. Sí, mira lo que estuviste haciendo hoy en la mañana. Sí, mira lo que estuviste haciendo anoche. Anoche te desvelaste. Seguro estabas orando, ¿verdad? No. Y entonces el diablo te lo recuerda para que te sientas culpable. Pero tú y yo tenemos un recurso de libertad en Cristo. Tú y yo tenemos un recurso de libertad en Cristo. Y es el arrepentimiento y la reconciliación. Si anoche fallaste, si ayer fallaste, si hoy en la mañana fallaste, si antes de venirte para el culto fallaste al Señor, pídele perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ahora, esta herramienta, este argumento que tenemos de reconciliación delante de Dios no nos da permiso ni nos da libertad para vivir de una manera libertina. No nos da licencia para pecar. Porque si usted peca deliberadamente, si usted peca conscientemente, si usted practica una vida de pecado, usted necesita nacer de nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted sigue practicando el pecado y sigue viviendo en una vida de práctica de pecado, su vieja naturaleza no ha cambiado. Su vieja naturaleza todavía está ahí. Usted necesita un encuentro personal con Jesús y usted necesita aceptar a Jesús como el Señor de su vida. Lo repito otra vez, porque ya lo he dicho muchas veces. Todos queremos un Salvador, todos queremos ver a Cristo como nuestro Salvador, pero muy pocos estamos dispuestos a aceptar a Jesús como nuestro Señor. Eso hace la diferencia en esta ecuación. Jesús es nuestro Salvador cuando se convierte en nuestro Señor. No es al revés. Que Jesús me salve y después voy a ver si le obedezco. No, primero obedezco, primero me someto, primero le entrego mi corazón, primero lo hago el Señor de mi vida y entonces Él es mi Salvador. Él viene a ser mi Salvador. Otro elemento que debemos considerar es la superación de la separación. A causa del pecado, usted y yo estábamos separados de Dios. A causa del pecado, la humanidad había quedado distante de Dios, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estábamos condenados. La humanidad completa había sido dirigida, había sido direccionada hacia el infierno. La humanidad completa estaba caminando hacia su propia perdición. Pero entonces Dios dijo: voy a hacer algo. Y desde aquel primer momento en Edén, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, Dios se encargó de establecer el método de la reconciliación.
fue aquel sacrificio que Dios hizo para cubrir los cuerpos de Adán y Eva. Recuerda, ¿verdad? Ellos estaban desnudos. Pero cuando desobedecieron, dice que se vieron desnudos y buscaron hojas para cubrirse y cubrir su pecado, su desnudez. Cuando Dios los vio así, dice que Dios les proporcionó vestiduras de piel de animal. Eso solo quiere decir algo. Estos animales murieron por el pecado, para cubrir el pecado y la desnudez de esa humanidad caída. Hubo muerte para cubrir el pecado. Dios les había dicho, si comen de ese árbol, de seguro morirán. La muerte fue espiritual, no fue física. Desde ese momento la humanidad quedó separada espiritualmente de Dios y se necesitó la mediación redentora de Cristo Jesús para poder devolvernos esa salvación, para poder devolvernos esa conectividad con Dios. Dios estaba separado del hombre. Era necesario acercarse a Dios a través de los sacrificios y los rituales, pero eso no satisfacía completamente el corazón de Dios. Hubo necesidad de un sacrificio perfecto, un sacrificio que tenía que venir de la misma esencia de Dios, porque Él conocía su propia demanda, y así Jesús tomó nuestro lugar. 2 Corintios capítulo 5, 18 al 19, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dos cosas: la reconciliación nuestra con Dios viene y proviene del corazón mismo de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Y número dos, Dios no le encargó a la iglesia el ministerio de la condenación. Dios le encargó a la iglesia el ministerio de la reconciliación. El trabajo de la iglesia es anunciar lo que es el pecado, no condenar al pecador por su pecado. El trabajo de la iglesia es advertir a los hombres acerca del pecado y sus consecuencias terrenales y consecuencias eternas, pero no es la labor de la iglesia mandar a la gente al infierno. Yo no puedo decirle a nadie, usted está condenado, usted váyase para el infierno, porque yo no sé el plan que Dios tiene para usted. Yo no sé cuál es el plan perfecto que Dios tiene para su vida, eso solo lo conoce Dios. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cualquiera pudo haber creído que yo ya estaba en el mismo infierno, pero de ahí el Señor me rescató y me levantó, así como lo hizo con usted también. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que permanecen en Él, para los que creen en Él, para los que le han hecho su Señor y su Salvador. Ahora, hay un carácter que es único en Dios. Esta frase subraya que existe un solo Dios, porque hay un solo Dios, dijo Pablo, un ser único y perfecto, y no una pluralidad de deidades, así como algunas culturas creen que tienen un Dios para esto, un Dios para esto, un Dios para lo otro. Nuestros antepasados en esta tierra tenían muchos dioses y hacían sacrificios por todo. Aquí a saber cuántos sacrificios hicieron por esos volcanes que tenemos acá en El Salvador. A saber cuántos sacrificios humanos presentaron ante la impresionante fuerza de la naturaleza, siendo el país nuestro un país tan golpeado por los fenómenos naturales, los temblores, los terremotos, las erupciones, las inundaciones. Pero Dios se revela como ese Dios único. Y en el libro de Deuteronomio, cuando Dios ratifica la ley al pueblo de Israel, en el capítulo 6, versículos 4 y 5, Dios le dice a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, no debemos confundir esto con el unicitarismo o con el modalismo. El unicitarismo dice y niega la Trinidad de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, enfocándose en que la deidad de Dios, el Dios completamente Dios, totalmente Dios, vino y habitó en Jesús, resaltando la persona de Jesús, depositando en él toda la deidad. Entonces ahora el unicitarismo dice, Jesús es Dios, es el único Dios. Mas sin embargo, eso significaría ignorar el resto del contenido bíblico. Jesús habló con el Padre. No estaba hablando con él mismo. Él habló con el Padre. Él oró al Padre por usted y por mí. Padre, los que me has dado a estos te encomiendo para que los libres del mal, no para que los quites del mundo, sino para que los libres del maligno. Y también te encomiendo a todos aquellos que creerán por el testimonio de estos. Estaba orando por usted y por mí. ¿Se lo estaba pidiendo a quién? Al Padre. Y nosotros creemos que el Padre también es Dios. Es parte de ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también habló de sí mismo, diciendo que el que lo conoce a Él, conoce al Padre, porque nadie conoce al Padre sino el que le vio, el que estuvo allá con Él y que descendió a la tierra. Y luego, antes de irse, Jesús mismo dice, yo enviaré la promesa del Padre, refiriéndose al Espíritu Santo. Él lo llamó el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda justicia y a toda verdad. Él les revelará pecado, juicio y justicia. Él traerá arrepentimiento a sus corazones. Él les recordará, Él, que es Él, es un pronombre personal. Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Y entonces, recuerda lo que le dije que memorizara y que recordara de ese primer versículo que leímos. Ahora Cristo está a la diestra del Padre. El Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo está con la iglesia, está con nosotros. Así que no se trata del unicitarismo, tampoco se trata del modelismo o del modalismo. El modalismo dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solamente modos o formas en las que Dios se ha revelado en las diferentes épocas a la humanidad, reduciendo entonces la persona del Padre y la persona del Hijo a simplemente la persona del Espíritu Santo, que es el que opera hoy con nosotros. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda a pedir como nos conviene. Y nosotros le pedimos a Dios. Y nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y quien nos ayuda a hacer eso es el Espíritu Santo. Así que nuestro Dios es un Dios que, si bien es cierto, se manifestó al principio como ese Dios todopoderoso, eterno, como el eterno, como el gran yo soy, como el único. Se manifestó también a la humanidad en la persona del Hijo, del Verbo. Aquel de quien Juan dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel que nosotros creemos, porque algunos no creen en la Trinidad, porque dicen que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es que hay cosas que no están en la Biblia, pero que podemos entenderlas por el contexto
de lo que la Biblia dice. Y Juan está diciendo que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora le damos forma porque conocimos a Jesús, porque Dios se hizo carne en Jesucristo. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Jesús es 100% Dios. Pero esto no anula a la persona del Padre, que es la cabeza de todo principado, deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hay cosas que usted y yo no vamos a entender con nuestra mente finita. Hay cosas que usted y yo no vamos a comprender. ¿Y cómo es que Dios lo hace, pues? ¿Cómo es que Dios es tres, pero es uno? Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Entonces no me pregunte a mí cómo es que Dios lo hace, porque yo no se lo puedo explicar. Soy muy torpe. Soy un hombre que tiene sus límites. No se lo puedo explicar. Y que usted trate de comprenderlo también sería una torpeza. ¿Por qué? Porque no tendría la capacidad para comprender todos los misterios de Dios. Por eso Pablo dice, el erudito Pablo, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, refiriéndose a Cristo. Entonces, mi amado hermano, y para finalizar, usted y yo debemos tomar en cuenta lo que Pablo dice a la iglesia en esa carta a Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El mundo está comenzando a reconocer eso. El mundo está comenzando a abrir los ojos en respecto a esto. Y no voy a entrar en detalles con esto porque no quiero generar ninguna polémica. Pero la verdad es que es lo que siempre hemos creído y lo que siempre hemos dicho los cristianos evangélicos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y usted y yo no vamos a perder la bendición de creer esto que dice la Biblia por creer cualquier cosa que el hombre diga. Examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Que el Espíritu hable a la iglesia y que la iglesia reciba la administración de la palabra del Señor. Póngase en pie, vamos a adorar al Señor esta mañana. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como